Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é sobre ufologia e transição planetária, com o contatado e pesquisador peruano Ricardo Gonzalez Corpante. Ele é considerado um dos maiores especialistas latino-americanos em fenômenos de contato com inteligências não humanas. Ao longo de mais de 30 anos de pesquisa, já escreveu mais de 20 livros. Olá, Ricardo, obrigado por topar o convite. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la amable invitación. Começando pelo começo, é, quantos anos você tinha? Como é que foi o seu primeiro contato? Com que seres foi esse primeiro contato? Mi historia es bastante larga. Ahora estoy conectado desde Capilla del Monte, en mi casa en Argentina. Acabo de volver luego de una gira de viajes, de conferencias y siempre difundiendo y divulgando cómo fue mi historia, cómo se inició todo para mí. Yo hoy tengo 51 años de edad. Pero cuando era un niño, como le ha ocurrido a tantos testigos del fenómeno UFO, del fenómeno OVNI, como decimos en español, tenía entre 5 o 6 años de edad aproximadamente, fui testigo de una observación que no pude comprender en un paseo con mi familia a las afueras de la ciudad de Lima. Yo nací en Perú y obviamente ese objeto o esos objetos, esas luces que bailaban y se movían en los cerros, en las montañas de la Sierra de Chosica, fue mi primer encuentro o mi primer fenómeno que yo recuerdo siendo muy pequeño. Sin embargo, ya con el tiempo, este fenómeno de los avistamientos volvió y con más fuerza. Recuerdo de manera particular 1988, yo tenía entre 13 ya para cumplir 14 años de edad y allí fue un avistamiento en plena ciudad de Lima, no estaba en un paseo campestre, no estaba en la sierra a las afueras de la ciudad, sino en medio de la ciudad, en la casa de mis padres. Yo estaba en el patio exterior de la casa, en la parte, digamos, que me permitía ver el cielo donde mi padre estacionaba el coche, donde había un gran espacio, y yo estaba jugando con un balón de fútbol, estaba en las vacaciones del colegio, y en ese momento con el rabillo del ojo observo una luz muy fuerte, muy intensa, que se movía en silencio hacia el océano. Como todos saben, Lima es la capital del Perú, está en el Océano Pacífico y experimenté una desconcertante alegría, algo sumamente fuerte, intenso, y a los pocos días en los medios de comunicación de Perú, esto lo he contado siempre, pero es muy importante recordarlo para tu público en Brasil, los diarios, los newspapers de Perú, también la televisión, la radio, todos los medios periodísticos en Perú hablaban de una oleada de observaciones de ovnis, de un fenómeno UFO en todo el país. Entonces me dije, no solo yo lo he visto, sino que mucha gente en Perú está contemplando lo mismo. Y a partir de ese momento empecé, digamos, a investigar, no de forma muy ordenada, no de forma muy rigurosa porque era un adolescente, el fenómeno hasta que ya el primer contacto con las inteligencias detrás de los ovnis sucedió unos 5 años después. Com que seres você teve o primeiro contato? Foi um contato físico, né? Visual. Luego de los avistamientos que acabo de escribir, porque todo esto fue avanzando gradualmente, el primer contacto con estos seres que sostenían tener aspecto humano y luego pude corroborar, confirmar, contrastar que decían la verdad cuando los vi físicamente en el Perú y en otras partes del mundo también y acompañado de testigos.
Pero antes que ocurriesen estos contactos físicos, cara a cara con ellos, llegó el primer mensaje, que fue en octubre del año 93. Yo tenía unos 19 años de edad, estudiante de Mercadotecnia, Administración en Lima, y en un momento que estaba descansando de mis estudios y todo, en el escritorio, escucho una voz en mi idioma, en castellano, que me dice, sube a la terraza de la casa, que ahí tendrás la corroboración de que es un contacto con nosotros, de naturaleza extraterrestre, dijeron. Lo estoy resumiendo porque esto lo he contado muchas veces. Y la cosa es que subo a la terraza de la casa en compañía de mi familia, aparece un objeto rojo brillante sin emitir ruido, es decir, un avistamiento que confirmaba que todo esto era real. Y ya inmediatamente después me empecé a involucrar con grupos de ufología, de contactismo, traté de hurgar, entender lo que me estaba pasando. Fue un largo proceso de aprendizaje maravilloso, también con errores, apasionamientos y desengaños, porque el mundo del contactismo es bastante enrevesado. No sé si la palabra se entiende en portugués, es como un laberinto, es muy complejo, ¿no? Muy difícil, y fui aprendiendo de todo eso. Pero el primer contacto físico fue 4 años después de ese mensaje, el 30 de agosto del año 97, cuando en el mítico desierto de Chilca, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, me encontré cara a cara con un ser de aspecto nórdico, de unos 2,70 m de estatura, de cabellos canos, o sea, muy claro, y que decía provenir del sistema estelar vecino Alpha Centauri. Se presentó con el nombre de Antarel, y yo no he sido el primer testigo de contacto en Perú que ha observado a este hombre que se presentó vestido con un traje metálico muy pegado a un cuerpo esbelto y proporcionado, sino que ya había sido reportado por distintos grupos de contacto en el pasado. Entonces, ese contacto se dio en el desierto de Chilca, ese año inolvidable 97, y poco a poco mi relación con estos seres que dicen provenir, reitero, repito, del sistema estelar triple vecino Alpha Centauri, fue avanzando esta relación con ellos hasta el día de hoy. Você percebeu alguma missão aí nesse contato? Eles te contataram, havia um porquê eles estavam te contatando? La verdad que lo he ido comprendiendo con el tiempo. No es lo mismo experimentar este fenómeno de manera temprana cuando eres niño, a cuando ya vives el contacto en la adolescencia, tienes un poco más de comprensión, pero sigues siendo una persona muy joven. Siempre supe que yo no era ninguna persona especial, que hay muchos testigos en el mundo que han vivido este tipo de experiencias. Y esto lo aclaro porque he visto a testigos de contacto, a contactados, perder el sentido común, confundirse y querer erguirse, transformarse como una suerte de gurú cósmico de los demás, como una especie de mensajero de los extraterrestres o un diplomático o un nuncio mimado de los extraterrestres. Lo he visto de muy cerca. Entonces, sobre todo porque era invitado a congresos de ufología en varias partes del mundo, incluyendo en Brasil, y encontré testigos serios, investigadores serios, pero como también sucede, em, cierto desorden al interpretar estas vivencias. Obviamente yo trato de ser lo más objetivo y sensato con lo que me sucedió. No estoy mintiendo, realmente esto ocurrió. Hay muchos testigos, evidencias fotográficas de todo el fenómeno que hemos vivido, pero otra discusión es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué me sucedió a mí como a otros testigos en el mundo? Creo que ellos consideraron que a través de mi testimonio podrían llegar a un colectivo mayor de personas comunes y corrientes como yo, y eso es lo que ha pasado, es lo que he hecho a lo largo de más de 30 años, dando a conocer mi testimonio, compareciendo en los medios de comunicación, publicando libros sobre mi experiencia y mis investigaciones. Más de 20 libros he publicado en varios idiomas, y nunca con la intención de convencer que estuve con ellos, con estos seres, sino de invitar a pensar que no estamos solos y que hay algo muy importante detrás.
Agora, teve alguma mensagem do Antarel ao longo desse tempo todo, assim, ó? O que que ele te falou? Ellos han ido compartiendo diferentes mensajes e informaciones a lo largo del tiempo, a mí y a otros testigos de contacto. Siempre estuvieron muy preocupados del empleo de la energía en nuestro planeta, si puede ser autodestructiva, si puede lastimar a otras culturas en nuestro mundo y obviamente el propio daño que se le inflige a nuestro planeta. Pero en los mensajes más recientes y lo que vengo difundiendo por lo menos estos últimos 10 años, tanto este hombre Antarel como Ivica, que es una mujer que al parecer, al menos por lo que ella ha transmitido, sería como la actual comandante de este grupo que está en contacto con muchas personas como yo en el mundo, pues este grupo de Alpha Centauri, conocido en el contactismo de Perú como apunianos, apu es quechua, y como fueron reportados por primera vez en la década de los años 50 y fueron vistos por pastores de los Andes de Ancash al norte de Perú. Y tú sabes que el quechua es un idioma sagrado en Sudamérica, en Perú, Bolivia, Ecuador, una herencia maravillosa. Y la palabra quechua de origen puquina, apu, significa protector, el que te cuida. Y también es un nombre que en el curanderismo, en el llamado chamanismo andino, se le acuña, se le coloca las montañas a los Andes. Y como estos seres aparecían en las montañas en los Andes, los primeros testigos de los años 50 le llamaron apunianos, porque aparecían en los apus, en los Andes, los protectores. Y estos protectores, como ya mencioné, están muy interesados en que el ser humano tome conciencia de su rol en el planeta y de proteger, de cuidar nuestro mundo, que es un mensaje muy global, muy similar al de otros contactados, pero añadieron algo en particular que a mí me dejó completamente impresionado. Según ellos, algunos de estos seres, aunque provienen de otras realidades, de otras dimensiones superpuestas a la nuestra, porque hay diferentes líneas de tiempo, de otros mundos, y podríamos tal vez catalogar de extraterrestres o algo semejante, afirmaron, sostuvieron que eran descendientes de nosotros en el futuro y que habían logrado inmiscuirse, colarse, viajar, transportarse a nuestra línea de tiempo pasado para advertirnos de todo lo que podría ser el futuro de la especie humana, que implica justamente un viaje a Alpha Centauri, de donde ellos vienen. Yo esto lo presenté en conferencias, en libros, en entrevistas, y me dijeron que en un año exacto, y dieron la fecha, que sería el 12 de abril del año 2016, los científicos más importantes del mundo hablarían sobre el proyecto espacial de viajar a Alpha Centauri. Parecía de ciencia ficción, y yo lo divulgué, lo escribí, lo difundí, y como tal vez estarás al tanto, el 12 de abril del año 2016, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo en ese momento, dio una conferencia de prensa en New York diciendo que a la humanidad le quedaban 100 años para marcharse del planeta hacia otros mundos y sugirió la investigación de Alpha Centauri. Curioso, lo mismo dijo Avi Love, astrofísico de Harvard, y hace pocas semanas atrás, el gran magnate, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, también dijo que solo tenemos 100 años para irnos del planeta. ¿Será probable que estos mensajes de Antarel y Vika, de estos enviados de Alpha Centauri, nuestros supuestos descendientes en otra línea de tiempo, tiene razón? Esses seres que vêm do futuro, eles vêm do futuro para tentar mudar a linha do tempo de extinção da Terra, seria isso? Hay que entender dos cosas. Primero, el destino de la Tierra y otro, el destino de la especie humana. Tanto la Tierra como la especie humana en algún momento va a desaparecer. Es inevitable, porque es una ley del universo. Los planetas no son eternos,
Los planetas dependen de su estrella. Las estrellas no son eternas. Las estrellas colapsan, cambian su dinámica y pueden afectar la vida de un mundo entero. Por eso, civilizaciones avanzadas extraterrestres siempre han vivido en el mundo subterráneo y no tanto en la superficie. Y también, según esta información, cuando ya su sistema estaba por colapsar, lo abandonaban y viajaban hacia otros mundos. Pero también hay especies o culturas que desaparecen, es producto de la selección natural cósmica, como lo ha vivido diferentes humanidades en este planeta. El problema es si la humanidad desaparece antes de tiempo, sin haber completado su ilustración, su aprendizaje en la Tierra. Y eso es muy importante para estos seres porque la especie humana es un conjunto de seres biológicos con un legado genético que es efímero, que es perecedero, pero el conocimiento y nuestra existencia como almas, ¿no? Que viven diferentes experiencias en mundos escuela, es otro asunto a considerar. Entonces nosotros seguiremos experimentando, según esta información, la vida, la evolución, pero nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, basado en errores y aciertos, en fracasos y en éxitos, no se puede truncar, no se puede cortar, no se puede abortar, no puede fallecer, destruirse antes de tiempo. Así que hay eventos que pueden ocurrir en el planeta que nos pondrían en una situación de emergencia, algunos que dependen del ser humano, nuestro comportamiento, nuestra mala ecología, nuestras guerras, la utilización o el empleo de armamento nuclear en población civil. O sea, todo esto rompe protocolos en el cosmos y si a esto le añadimos, le sumamos las amenazas propias que hay en el universo, el impacto de cometas o asteroides, cambios fundamentales en nuestro Sol, cambios del Sol que afectan nuestro núcleo en el planeta y por eso también todas esas, entre comillas, anomalías del campo magnético de la Tierra o la magnetosfera, incluyendo el cambio climático, que no todo tiene antropogénesis, hay una buena parte que es producto de ciclos y transformaciones del planeta, pues todo eso nos puede llevar a una emergencia y ya lo había dicho en su momento el propio Stephen Hawking. A Neide Barros, de Caxias, no Rio de Janeiro, tem uma pergunta para você. Ela pergunta se, nesse tempo todo que você pesquisa o fenômeno ufológico, você percebeu mudança em relação aos contatos nas últimas décadas. Sí, desde que empecé a investigar este fenómeno en la década de los 80 y de forma más profunda en la década de los 90, he notado una mudanza, un cambio del contacto en estos tiempos, a diferencia del comportamiento de estos seres décadas atrás. Tengo la sensación que en la medida en que el humano coloca más objetos en el cielo y en el espacio, y que desarrollamos mayor tecnología capaz de captar estos fenómenos, ellos, sean quienes fuesen estos seres, estas tecnologías, estas civilizaciones, sean quienes fuesen, son más prudentes en sus manifestaciones. También estoy comprobando, constatando que las informaciones que transmiten empiezan a ser más complejas, más profundas, más ricas, hablando de cosas que tal vez nosotros ahora podemos entender. De hecho, hay muchos conceptos que nos transmitieron décadas atrás en donde nos hablaban de dimensiones, de pluralidad de universos, de distintas líneas de tiempo, que vivíamos en una simulación, que no todos los seres que nos visitan están en cuerpo presente, sino que son proyecciones, eh, inteligencia artificial y un largo etcétera, una serie de conceptos décadas atrás que parecían un relato de ciencia ficción. Bueno, y hoy que estamos haciendo esta entrevista en 2025, todo lo que nos dijeron, ahora lo entendemos. O sea, y si eso nos está pasando a nosotros en el 2025, imagínate una humanidad dentro de 100 años en la Tierra. O sea, es una locura. Y noto un cambio en sus informaciones
porque las podemos comprender con mayor claridad y también en su comportamiento, en su comportamiento. Hoy por hoy, en la actualidad, y esto lo digo siempre, ya no es tanto el objetivo de que a través del testimonio de los testigos de contacto generar una masa crítica para promover la conciencia de que no estamos solos en el universo o en el multiverso, para ser más exacto. Creo que ahora no es la principal consigna, el principal objetivo, porque hay muchos medios de difusión en la actualidad, como también muchos medios de desinformación, tú lo sabes, pero ahora ellos están procurando trabajar de manera más privada e íntima con lo que denominan grupos de tarea en la superficie, es decir, con grupos de personas conscientes que reciben información, la publican o hacen trabajos específicos o investigaciones de campo que muchas veces involucran a científicos, a arqueólogos, todo tipo de investigadores muy serios que no van a revelar que han sido guiados por un mensaje de extraterrestres. Yo me he entrevistado con algunos de ellos, sobre todo en los Estados Unidos, que han recibido los mismos mensajes que nosotros, pero no creo que te den una entrevista, que aparezcan en los medios de comunicación, porque su rol es más silencioso. Eu, quando medito, quando faço meditação, é, eu já vi imagem de insetoide, de reptiliano, de arcturiano. Isso pode ser algum tipo de contato ou alguma coisa ligada à memória? Pueden ser muchas cosas. En la ufología hay una categorización, de acuerdo a los reportes, de diferentes entidades y se les juzga o se emite una opinión por su apariencia, lo cual me parece un error. Por ejemplo, decir si un ser es alto, rubio, de cabellos dorados y de aspecto nórdico, dicen debe ser un hermano de las Pléyades, afable, amoroso, y en realidad es un delirio porque las Pléyades son las estrellas de la constelación de Tauro, es un agrupamiento arbitrario de estrellas con sus propios sistemas planetarios, muchos de ellos separados por cientos de años luz, y por la apariencia de una entidad, colocarle una etiqueta a diferentes civilizaciones de un gran espacio estelar es una locura. Em, Igual ocurre con otras apariencias como la de los reptiles que se han reportado en el contactismo, que algunos seres en el universo tengan tal vez una apariencia reptil, no quiere decir necesariamente que tengan malas intenciones. Lo que marca las intenciones es el comportamiento, el mensaje y cómo se va desarrollando a través del tiempo. Un gran maestro en la Tierra dijo hace 2000 años que al árbol se le conoce por los frutos, no por la apariencia, ¿no? Y al menos en nuestro caso, los contactos que hemos tenido con estos seres, nunca nos ha tocado una manzana podrida, nunca. O Rodrigo Psiteri, aqui de São Paulo, tem uma pergunta para você. Ele pergunta assim, se você já teve oportunidade de viajar a outro planeta e se viajou, o que que você viu num desses contatos? No he viajado a otro planeta, no he tenido esa experiencia, que sé que tal y como suena es muy controvertida. Lo que sí me ha ocurrido son contactos físicos en tierra, donde he visto a estos seres en 8 ocasiones, y en 2 de esas ocasiones fui invitado a subir dentro de sus naves y visitar en una de sus naves una de sus instalaciones, pero no que haya salido hacia otro planeta en el sistema solar. Sí, en otras instalaciones orbitales cercanas a la Tierra, como el caso de una que tienen estacionada detrás de la Luna, y también otros contactos que hemos desarrollado, sobre todo en la zona de los Andes y en enclaves muy importantes como Mount Shasta en California, en Estados Unidos, o el desierto de Atacama en Chile. No he visitado, si esta es la pregunta, sus mundos de origen. Y también cuando me han consultado sobre los objetos donde yo recuerdo que estuve de mutuo acuerdo, esto no fue un rapto, no fue una abducción, sino fue un contacto de mutuo acuerdo, no hay mucho que describir porque todo era minimalista, con una luz blanca penetrante que lo atravesaba todo, mi cuerpo ni siquiera generaba sombras,
allí me entrevistaba con ellos, la comunicación siempre era mental, lo que sí es interesante, porque no tengo ninguna prueba de esto, es solo mi testimonio, entonces es válido que alguien piense de que yo estoy mal de la cabeza, que soy un mentiroso, que soy un loco, un esquizofrénico, que me inventé esta historia, porque no tengo ninguna prueba. Pero todo cuanto me dijeron en esas experiencias, que yo posteriormente publiqué y di a conocer, se fue cumpliendo. De hecho, uno de estos contactos, que ocurrió el 24 de febrero del año 2001, ellos me advirtieron que en septiembre, entre el día 2 y el día 12, iba a ocurrir algo terrible en la ciudad de Nueva York, que se iba a generar desde dentro, un foco de tensión, fue el término que ellos emplearon, y que esto llevaría a unas acciones militares más severas de lo que habíamos venido observando en Medio Oriente. Estaban hablando del atentado en las Torres Gemelas y yo lo difundí en la televisión, en medios, en radio, incluso en Estados Unidos antes de que esto ocurriese. Entonces, tal vez para los escépticos, y los comprendo, yo no estuve dentro de una nave extraterrestre y todo fue fruto de mi imaginación, o soy un mentiroso, un esquizofrénico, como te decía, pero los mensajes se cumplieron y no creo que tenga yo tanta imaginación. Después se puede discutir, y es bueno discutirlo, dónde estuve. ¿Estuve físicamente como lo recuerdo? Como el avión de Iberia que me trajo hace poco de Madrid a Buenos Aires, eh, lo recuerdo con esa claridad, o fue una realidad holográfica que ellos implantaron en mí cuando estaba en Monte Shasta o en el desierto de Chilca. Eh, de pronto la experiencia fue algo diferente a lo que yo recuerdo. Incluso esto lo he discutido con grandes investigadores como Jacques Vallée, uno de los padres de la ufología, y Jacques Vallée considera que los contactados no mentimos. Esto es lo que piensa el científico y el ufólogo francés, pero que tal vez no estuvimos frente a extraterrestres, sino que una inteligencia dimensional desconocida se transformó en lo que nosotros necesitábamos para que se produzca la interacción. Para uno puede ser un espíritu del más allá, si el contactado es un medium y tiene ese patrón de creencias, para otro es Jesús, si es cristiano, para otro es Buda, si es budista, o para otro es Santa Claus o Papá Noel. ¿Se entiende? Como que el fenómeno se puede corporizar de acuerdo a lo que tú crees. Yo no descarto ninguna de esas posibilidades, pero hasta el momento, todas las evidencias, todas las informaciones, todo lo que hemos vivido, todas las pruebas, todo lo que hemos acumulado en décadas de contacto y de trabajo, me hace pensar que estos seres dijeron la verdad y que realmente son extraterrestres vinculados con la especie humana que provienen, entre otros lugares, de Alpha Centauri. Curioso que você falou no Monte Shasta. Lá existe uma teoria de que existe a cidade intraterrena de Telos. Você chegou a visitar Telos? No, al menos no físicamente. Pero en Monte Shasta hay un tema bastante particular con ese asunto, porque de acuerdo a los canalizadores contactados, porque ahí se mezcla la ufología, el contactismo, el esoterismo, la New Age, la canalización, y está todo muy mezclado. Y lo de Telos es algo más reciente, porque Shasta siempre se le llamó Yekra, el lugar sagrado de Yekra. Ese es su nombre real, de Yekra, que significa blanco, y era conocido por los antiguos Modoc, los nativos de esa zona, los indígenas de esa zona, tribus norteamericanas. Pero posteriormente aparecieron varios canalizadores, como el caso de Doña Aurelia, que ya falleció, canadiense, y ella popularizó el término de telos, que es uno de tantos nombres canalizados, porque también hay que decir, y lo digo con un pensamiento autocrítico, que ni siquiera los canalizadores se ponen de acuerdo en cuál es el nombre de Shasta, ¿no? El telos es el más popular. Ahora, controversias aparte, que esto pasa mucho en el contactismo, de que existe algo, un vórtice que conecta con otras realidades en Monte Shasta y que podría incluso tener este volcán dormido de California un secreto subterráneo, de eso no tengamos dudas. Más allá de las discusiones de los nombres, que eso pasa no solo en Shasta, pasa aquí donde yo vivo, al pie del Cerro Litorco,
pasa en otros lugares en el mundo, pasa con la Sierra del Roncador en el Mato Grosso, que le han puesto diferentes nombres también, tú lo sabrás como brasileño, y a veces por matar al cartero, no sé si se entiende la expresión en portugués, por matar al cartero no lees la carta, ¿no? O sea, por discutir al mensajero no atiendes o escuchas el mensaje. É, a Neide pergunta, de Duque de Caxias, ela pergunta de uma outra coisa. Existe algum lugar na Terra, ou alguns lugares na Terra, que sejam mais propensos a contatos? Absolutamente. De hecho, por decirlo así, mi tema de especialización son las expediciones. Más allá de mi testimonio de contacto, yo me transformé en un investigador, primero cuestionando mi propia experiencia y tratando de llegar a la verdad, sea cual sea. Y hay investigadores que se han concentrado pues en los documentos de las fuerzas aéreas, en la toma de muestras en el terreno si un UFO aterrizó, en testimonios de militares, documentos oficiales, filmaciones, fotografías, como grandes investigadores, por ejemplo en Brasil, como mi recordado amigo Ademar Guevaer, que ya falleció, que ha estado en sus congresos allí en Brasil, pero yo me he concentrado más en las expediciones, la exploración, ir a lugares del mundo, desde Mongolia a Monte Shasta, desde los Himalayas a Egipto, desde Grecia a los Andes, desde Rapa Nui a Mato Grosso, justamente acudiendo a los lugares donde estos fenómenos se reportan, convivir con los nativos o los guardianes de superficie que ahí se encuentran, experimentar el contacto en esos lugares y he publicado varios libros hablando de nuestras expediciones. Uno de ellos, el más célebre, se llama Lugares de Contacto. Entonces, ante tu pregunta, ¿existen algunos lugares que son más propensos para estas experiencias? Sí, porque actúan como nodos, como portales. En Perú, en la cosmovisión andina, le decimos huacas, huacas, lugares especiales en donde los espíritus, las fuerzas, el universo, lo que sea, se manifiesta. Entonces hay varias huacas en el mundo y yo trato de investigarlas, identificarlas y entender qué puntos en común tienen. Ya que hablamos de Monte Shasta es una huaca, el Cerro Litorco es una huaca, el desierto Atacama es una huaca, la Sierra Roncador es una huaca, tantos lugares en el mundo son una huaca. Em relação à transição planetária, há quem diga algumas canalizações que a gente está atrasado. Quais são as informações que você tem? Como é que a gente está nesse momento na transição? Você tem alguma informação? Bueno, yo admito que años atrás, cuando se hablaba de la transición planetaria y se marcaba una fecha como el año 2012, yo estaba convencido que era el año clave para conectarnos con una realidad superior. Lo promoví en mis conferencias, lo investigué, tal vez no con la rigurosidad que debía hacerlo en un principio. Hablé de este tema en entrevistas, pero faltando poco, unos pocos años, unos 3 4 años para el 2012, recibí una información de estos seres en donde me decían que habíamos malinterpretado las supuestas profecías de los mayas a esa cultura y que mucho de lo que nos habían transmitido eran eventos clave, pero que auguraban procesos largos de tránsito. Entonces, ellos me dijeron que el proceso de tránsito planetario, según mi información, que hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no? El proceso iba a tomar 400 años, 400 años. Sin embargo, me explicaron, siempre según ellos, que al culminar, justamente según nuestro calendario, el 2012, que coincidía con el fin de la cuenta larga de los mayas, un ciclo 5125 años de 13 bactunes, como se estudia en la arqueología maya, en la cultura maya, que al culminar ese proceso, los 13 primeros años iban a ser muy importantes, que justamente este año lo estamos culminando y que veríamos en estos 13 años lo que casi no vimos en un siglo, por muchos cambios en hábitos en la especie humana,
en desarrollos tecnológicos, en costumbres, y eso ha pasado, ha sucedido, ¿no? Se ha potenciado más la Internet, la comunicación a través de la distancia, la inteligencia artificial, para bien o para mal, pero el mundo ha cambiado completamente en estos últimos años y es tan solo un anticipo de lo que viene en adelante. Entonces, esa transición planetaria es gradual. Ellos estiman que va a tomar por lo menos unos 400 años hasta su finalización. Sin embargo, el tiempo que estamos viviendo ahora mismo es muy importante porque es la base de la construção que estamos edificando. Uma pesquisadora que eu vi uma live recentemente dela, ela fala que, segundo eles, a partir desse ano, até mais ou menos, nada, as datas não são exatas, né? Mas até mais ou menos 2050, a gente vai ter um período de desordem, vamos dizer assim. Inclusive, eu botei um vídeo essa semana com uma entrevistada minha sobre registros acásticos, que eles mandaram uma mensagem, a Confederação Galáctica canalizou, ela canalizou a mensagem, falando que agora vem a ordem da desordem. E que a partir de 2050 começaria a reconstrução. Faz sentido para você? Podría tener sentido, es que hay muchos mensajes de contactados, de canalizadores, por eso soy muy prudente, incluso con lo que yo transfiero de mis experiencias. Estoy permanentemente en conferencias, en congresos de ufología y escucho y estoy al tanto de todo, pero si tengo que quedarme con el punto en común, con las coincidencias, sí, se han marcado varios años clave. Uno es el periodo 2025 al 2027, ¿no? Luego hay otro periodo de 10 años, de 2027, si es que nada malo ocurre en el 2027. Se habla del impacto de un asteroide. Del 2027 al 2037, que es otro compartimiento de tiempo, y luego del 2037 al 2050, ¿no? Es lo que está, de alguna manera, coincidiendo diferentes mensajes y experiencias. En todo caso, pienso yo que aunque el universo, nuestra existencia, tiene como un programa y todo está particularmente ordenado, organizado en esta existencia, también hay libre albedrío. Si adquirimos la suficiente conciencia, puedes activar esas cláusulas, esa letra pequeña del contrato. ¿Me explico? Así que hay algunas profecías que no tienen por qué cumplirse, sino que son advertencias para corregir. Em 2013, você lançou um livro chamado Decálogo da Fraternidade Branca. Para quem não sabe, o que é a Fraternidade Branca e que ensinamentos ela traz? Cuando empecé a hacer estas exploraciones vinculadas con el fenómeno contacto y viajar a ciertos lugares en el mundo, yo me tropecé, me encontré con la leyenda de Shambhala. Particularmente se hablaba de algo semejante en el Perú, el mundo subterráneo, el Ucupacha, y también cuando estuve en la Cueva de los Tallos en Ecuador, el mundo subterráneo que dio a conocer el explorador húngaro-argentino János Moris. También estuve buscando la leyenda de Shambhala en sus fuentes en Nepal, en la India, en el desierto de Gobi, en Mongolia, y vi que el fenómeno ovni estaba muy implicado, el fenómeno UFO muy implicado en esos lugares. Entonces, a lo largo de estos viajes, descubrí, y también con experiencias personales, en lugares de América, en el Perú incluso, que no todo es extraterrestre, como lo interpretamos nosotros, sino que también existe una desconocida sociedad subterránea, una especie de fraternidad intraterrestre, que podrían ser descendientes de remanentes, de supervivientes de culturas perdidas que para nuestra historia oficial es una quimera, una leyenda, un mito. Podríamos discutir sobre la Hatun Pachamama de la cosmovisión andina que se hundió en el Océano Pacífico, o la Kashkara de los indios Hopi, o la Jiva de los Rapanui, o la Lemuria de la Teosofía, que se habla muchísimo en el Océano Índico, en la costa sur oriental de África, y que se confunde con la
llamada Mu del Pacífico. Por eso la confusión de que los lemurianos están en Monte Shasta, eso es un error, que se ha repetido y se ha repetido como un disco rayado hasta en las canalizaciones. Porque una cosa es Mu en el Océano Pacífico y otra cosa es Lemuria, ese puente terrestre entre África y Madagascar en el Océano Índico. Es un detalle para comprenderlo muy bien. Entonces, esa hermandad subterránea, a mi entender, está relacionada con la leyenda de la fortaleza de la luz que hablaba Elena Roerig, la esposa de Nicolás Roerig, el creador de la bandera de la paz, el que difundió en Occidente muchísimo el mensaje de Shambhala y de los maestros. Tiene mucho que ver con todo eso. Creo que hay una sociedad muy avanzada, escondida en distintos lugares del mundo, que encajan con esta logia blanca, hermandad blanca, la fortaleza de la luz, la sociedad extraterrestre, los Paco Pacuris, tienen diferentes nombres y en algunas ocasiones hemos tenido experiencias extraordinarias con ellos y hemos recibido mensajes como el libro que mencionas. E que lições eles deixam para a gente, a Fraternidade Branca? Depende qué enfoque, porque hay el enfoque intraterrestre, está el enfoque esotérico, muy difundido por la Rosacruz y la Teosofía. Esto yo lo conozco desde dentro, por mis estudios y mi aprendizaje. Y también está la versión más New Age en la actualidad, en donde se combina este conocimiento con ángeles, maestros ascendidos, rayos, colores y un largo etcétera, haciendo de toda esta situación un trabalenguas bastante particular, un sistema de creencias bastante complejo, pero separando el agua del aceite, las exageraciones, claramente existe esta sociedad subterránea o esta sociedad de superiores desconocidos, ¿no? Esta sociedad mística, esta hermandad, como la denominaban también los teósofos, de superiores desconocidos que han guiado en silencio también la inspiración, el arte, la cultura y promover el estado de conciencia de la paz, actuando en lugares donde los extraterrestres no deberían meter sus narices por temas de protocolos cósmicos, para hablarlo en términos más, digamos, profundos. Voltando um pouco à transição planetária, é, como é que você sente que está a expansão de consciência no mundo? Você que viaja pelo mundo inteiro, o que que você tem percebido? Assim, você acha que a gente está evoluindo do ponto de vista de expansão de consciência, de amor, né? Que eu acho que é um dos maiores desafios. Você vê agora com essa guerra no Irã, às vezes dá a impressão de que a gente retrocedeu, ou que pode ser também uma coisa para desviar a atenção do que interessa. O que te parece esse momento que a gente está vivendo? Hace un par de semanas estaba en Egipto y hablaba con mis amigos egipcios. Ellos están muy preocupados por lo que pasa en Oriente Medio, más allá de las diferentes creencias, culturas, están muy preocupados. Ellos lo viven de más cerca, naturalmente, lo que está sucediendo. Tuvimos una guerra, entre comillas, de 12 días, aunque los 12 días son cuestionables porque se han seguido registrando bombardeos e intervenciones militares de ambos lados. Y obviamente quienes están en este camino se preguntan, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Realmente nuestro planeta y la especie humana se está acercando a algo más positivo? ¿Hay más conciencia? ¿O acaso estamos retrocediendo? Y te confieso que varios investigadores, contactados, personas que están en este camino, están un poco preocupados, hasta desanimados, diciendo, el panorama está muy complicado y están esperando que empeore, que se ponga más complicado aún. Mi opinión, aunque esto suene demasiado idealista, soñador, creo que hay más bien que mal en el mundo. Creo que hay muchas conciencias, solo que no hacen tanto ruido. Y
estoy convencido que esas personas van a colaborar muchísimo cuando haga falta, con su amor, con su bondad. Yo creo, como dicen estos seres en sus mensajes, incluso hay mensajes de la mencionada fraternidad de la luz, lo que hablamos de la sociedad subterránea, los superiores desconocidos, de la Hermandad Blanca. Hay mensajes que también proceden de ellos que aseguran que la naturaleza humana es la paz y que somos en realidad seres de luz, en esencia, pero que una serie de características vinculadas con la herencia, la genética, el contexto, los traumas de infancia, de adolescencia, fracasos, desengaños, dolor y un largo, etcétera, nos puede inclinar como parte de nuestra experiencia de aprendizaje al comportamiento hostil, colonizador, guerrero, violento, oscuro, si queremos llamarlo así, aunque es discutible desde la perspectiva espiritual, ¿no? Sobre la polaridad. Entonces, si volvemos a nuestra esencia, vamos a descubrir que no nacimos con una enorme maldad en nuestro corazón. En nuestra esencia todos somos parte de esa luz suprema, como dice el antiguo Egipto, ¿no? Esa luz suprema que nos conecta con los dioses, con la creación, y la tenemos que recordar en la justicia y en la paz. Por eso, en el antiguo Egipto, cuando moría un ser humano, de acuerdo al mítico papiro de Unefer, que tiene más de 3000 años de historia, se pesaba en una balanza el corazón con una pluma, la pluma de la diosa Mat, de la justicia cósmica, pero al mismo tiempo la pluma de la ligereza, que no tenías que tener cargas en el corazón. Y yo creo que en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra esencia, tenemos un gran potencial para cambiarlo todo. Falando das suas experiências, das suas explorações, nas experiências que você teve nas suas viagens, qual foi a mais marcante, mais surpreendente ou inesperada? Por quê? Nesses 30 anos aí, mais ou menos. Podría citarte muchas, tal vez una de las primeras, cuando en una expedición buscando la mítica Paititi o El Dorado en la selva peruana, apareció en un muro de petroglifos, o sea, de símbolos en la roca, en plena selva, se llama Puyaro, un hombre de rasgos orientales que entregó información muy importante vinculada con la leyenda del disco solar que otrora tenían los incas, que en tiempos pasados tenían los incas. Yo tenía 22 años cuando eso me pasó y fue la base para escribir mi primer libro a esa edad, Los Maestros del Paititi. Imagínate, a los 22 años, después de tremenda vivencia, tremendo shock. Pero ahora mismo recuerdo una de las vivencias más desconcertantes e increíbles en Mongolia, cuando llegamos a un monasterio en pleno desierto de Gobi, el monasterio de Kamar, y los monjes, los lamas, decían que por siglos, al menos 200 años mínimo, protegían una entrada espiritual hacia Shambhala. Eso lo decían. Y que ese lugar era visitado por el Dalai Lama en secreto para conectar con los supuestos espíritus de Shambhala. Nosotros acudimos allí, si mi memoria no me traiciona, la experiencia fue el 8 de agosto del año 2007, con un grupo internacional, y cuando entramos en ese lugar no tuvimos ni siquiera que meditar, ni siquiera que concentrarnos, sino que con los ojos abiertos tuvimos una serie de visiones en ese lugar sobre nuestra vida. O sea, el solo hecho de entrar en un espacio demarcado del desierto, rodeado de 108 estupas, un lugar que es difícil de llegar. Cuando entramos allí, algunos otros experimentamos estados no ordinarios de la conciencia y en mi caso particular te puedo decir que vi como diferentes ventanas de mi vida, posibilidades en el futuro. Y muchas cosas se cumplieron perfectamente y otras, como las conocía a raíz de esa experiencia, las que no eran muy positivas las pude modificar.
Eso obviamente me impactó muchísimo. Luego descubrí que no había que viajar tan lejos a este desierto en Mongolia, sino que hay otros lugares en el mundo que funcionan como oráculos, como oráculos. Y también descubrí que tampoco hay que viajar a ningún lugar para descubrir que tu oráculo está en tu propio interior. Pero comprendo que hay lugares que lo potencian, lo amplifican y ayudan muchísimo. Ao longo do tempo, você foi desenvolvendo poderes parapsíquicos, você melhorou a sua meditação. O que que o contato com os ETs, que eu sei que eles não gostam que chame de ETs, mas com esses seres, qual foi o impacto para você interno, assim? O que que mudou em você ao longo de todos esses anos? Ha sido un cambio muy fuerte, mudó en mí muchas cosas, porque una cosa es el fenómeno UFO, el contacto, la investigación, el buscar, el intelecto, comprender, pero en esencia la transformación es interior, es interior. Y creo que el mensaje y lo que hay detrás de los contactos es lo que más me ha transformado en el hombre que hoy soy, el hombre que hoy soy. Creo que el contacto, el fenómeno, es un pretexto, una excusa para acercarnos a cosas mucho más profundas. Obviamente que al vivir estas experiencias, por lo que te comprendí, también se han dado fenómenos psíquicos, paranormales, tu sensibilidad también aumenta, es típico en los testigos de contacto, pero yo le doy más importancia a esa sensibilidad interior, a esa maravilla de vivir estas experiencias que te hacen reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y el papel de la vida de estar aquí. Creo que ese es el principal cambio. No es que antes yo era una persona completamente fría, dormida. eh, Recuerda, como te dije, que desde niño vengo viviendo estas experiencias, pero obviamente el contacto y la investigación de estos temas te lleva a un viaje hacia el interior, un viaje lleno de preguntas maravillosas hacia el interior. Ese es el mayor cambio, que veo la vida con otros ojos. Eles próprios falam, eu participei de algumas reuniões do Rama, que você conhece, do Sisto Paz. Eles falaram lá para ele, aí que ele é teu compatriota, né? Ele é peruano também, se não me engano, né? Eles falavam assim: conheçam-se a si mesmos e nos conhecerão, e terão contato com a gente. Você Coincido. faz sentido? Tiene mucho sentido y de hecho en mi juventud, como te decía, como parte de mi aprendizaje para comprender lo que a mí me había ocurrido, yo me integré a varios grupos de ufología y de contactismo, principalmente, y entre ellos el IPRI y los grupos Rama. Durante largos años yo tuve mucha conexión con ellos y tuve lindas experiencias con la familia Paz y también valoro mucho el trabajo que hizo Carlos Paz Wells, Charlie, en Brasil, hoy Verónica en Canadá. Pero creo que Charlie estaría de acuerdo conmigo en que más allá de la autenticidad de las experiencias, de los contactos de base auténticos, los humanos solemos enturbiar todo y a veces confundir la esencia del mensaje por detalles humanos que creo hay que corregir. Y yo soy muy autocrítico con eso. Pero más allá de esta aclaración, por supuesto que es un contacto de base real y esos mensajes de que tenemos que conocernos a nosotros mismos para conocer el universo es una clave fundamental. Nos contatos que você teve com eles, você teve que mudar a alimentação. No Rama, por exemplo, a gente não podia comer carne, a alimentação tinha que ser mais leve. Es un tema muy controvertido. De hecho, yo durante muchos años, en mi búsqueda en Perú, creo que por 14 o 15 años me hice vegetariano y empecé a explorar técnicas de concentración, de meditación. Y en mi opinión personal, esa disciplina es muy positiva para explorar otros estados no ordinarios de conciencia, para sutilizarte
y estar más sensible, ¿no? Sutilizarte, ¿no? Más sensible para la apreciación de mensajes, pero también aprendí con el tiempo, sobre todo cuando viajaba a otros países exóticos, por ejemplo, en mis primeros viajes a la selva amazónica, que los nativos tenían una conexión con la tierra, una belleza espiritual, y no conocían los principios universales del Kybalión, no sabían la teoría de chakras de la India, no eran vegetarianos y eran más contactados que todos nosotros. Está bien, comprendo que quienes nacimos y crecimos en una ciudad necesitábamos herramientas para forjar la disciplina. Y yo creo en la disciplina, pero tampoco en el fundamentalismo. O sea, yo hoy no soy totalmente vegetariano, pero comprendí que es más importante el comportamiento, el ejemplo, la conciencia, que el fundamentalismo que yo mismo defendí en mi juventud y que fue muy importante para ejercitar la fuerza de voluntad y tener disciplina, pero el fundamentalismo creo que en estos tiempos no, en mi opinión. Respetando todas las opiniones, ¿no? Claro. O que que você acha que seria mais fundamental hoje para a humanidade? Porque, assim, aliás, é uma pergunta dupla. Você acha que a gente já está pronto para um contato maior? E se não está, o que que falta? O que que hoje nos falta para conseguir um contato melhor com eles e com a gente mesmo? El contacto mayor y definitivo, si has estado atento a las noticias ufológicas, se viene anunciando año a año. Este año es el momento del total disclosure. El próximo año van a aparecer las evidencias. El próximo año en Washington, D.C. va a aparecer un extraterrestre hablando. Y así. Y yo he sido una de las voces más críticas con eso porque no va a pasar a corto plazo. No va a suceder a corto plazo. Es- Son fakes. Y muchos investigadores de renombre están cayendo en eso. Se están dejando llevar por eso. Creo que todavía falta un poco más de comprensión y de conciencia y ciertos eventos en nuestro mundo para que ellos se terminen de manifestar en un escenario diferente a este. Creo que el contacto definitivo global con estos seres, como ha fracasado los últimos años en estos falsos anuncios, y luego los contactados que lo compartieron nunca se hicieron responsables, ¿ah? Nunca se hicieron responsables de haber difundido esos supuestos mensajes y esas ideas. Bueno, yo creo que a corto plazo no va a suceder. Todavía tenemos muchas cosas por concluir y aprender. Por exemplo, Respetarnos más, amarnos. Sé que suena muy a mensaje místico, religioso, edulcorado, muy bonito y acomodado, pero es así. O sea, hay circunstancias que ya están sucediendo en el mundo y otras que podrían naturalmente empeorar, que nos van a poner a prueba, de acuerdo a la información que poseo, para ver de qué madera estamos hechos, como decimos en Sudamérica, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar en los momentos urgentes planetarios? Insisto, en la tolerancia, la empatía, el amor y el servicio. quando a gente se falou pela primeira vez, você estava indo para o Egito ou já estava no Egito? O que que você foi fazer lá e o que que você trouxe como foi essa experiência? Em, Fui convidado para hacer un viaje de autor. Lectores de mis libros querían compartir conmigo. Lo he hecho ya varias veces en otras partes del mundo, en este caso Egipto, los lugares que he investigado, que he difundido. De hecho, tengo un libro publicado en Brasil que se llama El Portal Cósmico de Orión. Se publicó originalmente en el año 2016 y está en portugués con Tesseractum Editorial. Ahora estoy trabajando en una versión en español ampliada y corregida. Y bueno, fuimos a recorrer varios lugares de Egipto, no solo Giza, donde de hecho estuvimos meditando dentro de la Gran Pirámide durante 2 horas, un grupo de 50 personas que me acompañaban, ¿no? Sino que también fuimos a Asuán, a Luxor, Dendera, Karnak. Ha sido un viaje realmente increíble, que también aprovechamos para investigar, para actualizar datos. Viste que en las noticias se hablaba, por ejemplo, del supuesto hallazgo de una mega ciudad subterránea debajo de la meseta de Giza, en la zona de Kefrem, y con el mayor respeto
a los estudiosos y científicos europeos, e italianos en particular, que dieron a conocer esta noticia, todavía no ha sido revisada por pares, todavía no está publicada en una revista acreditada y lamentablemente muchos youtubers, tiktokers, instagramers, utilizando inteligencia artificial, crearon el reino del Señor de los Anillos debajo de las pirámides, cuando desde siempre se sabe que hay galerías subterráneas. Por supuesto que las hay. Hay túneles, hay secretos. El proyecto Scam Pyramids no solo han encontrado galerías ocultas en las pirámides, sino también debajo de ellas. Yo estuve hablando con los inspectores de las pirámides y sé de los últimos hallazgos. Estuve hace 2 semanas allí, como te dije, pero ya, pues, fantasear con la 3D y la inteligencia artificial en una especie de Narnia gigantesco debajo de Egipto me parece que fue un poco demasiado exagerado. O seu último livro chama Cisne Negro. Quais são os eventos extraordinários que você conta nele? En Cisne Negro, o El mensaje del Cisne Negro, que es mi libro más reciente, publicado en español por el grupo Planeta España, su sello Luciérnaga, es una reflexión descarnada, humana, de lo que estamos en parte hablando aquí, el contactismo, haciendo eco de mis errores, mis apasionamientos, la magia y la ingenuidad, como también las confirmaciones y las experiencias reales que fui viviendo en el contacto desde que era muy joven. Y mi esposa Sol, argentina, ella me convenció que escribiera este libro, a pesar que algunas de las experiencias ya las había narrado en otros libros o en conferencias o en entrevistas, pero me dijo que lo volviera a publicar y hiciera comentarios en este momento, en esta edad, en este momento de mi vida, reflexivos sobre lo que significó para mí, cómo viví esas experiencias, en qué creo que me equivoqué, en qué creo que se debe seguir adelante, pensando que tal vez ese libro pueda ser leído por otros testigos de contacto o personas jóvenes que están empezando a adentrarse en estos temas, que son maravillosos, increíbles, pero que requieren, necesitan sentido común, honestidad, responsabilidad, rigurosidad con la información. Essa expressão cisne negro foi criada pelo Nassim Taleb, que é um cara do mercado. Ele lidava com ações, né? Era um broker lá nos Estados Unidos, se não me engano. Só que o cisne negro era um evento que ninguém estava esperando, tipo as Torres Gêmeas que você citou. No seu caso, o cisne negro é uma coisa positiva, é isso? Me gusta tu reflexión. Sí, conozco la historia del nombre cisne negro como si fuese una anomalía, pero yo siempre fui como la oveja negra o el cisne negro en el contactismo. Siempre fui muy outsider y muy autocrítico y reflexivo. Entonces, Paola Harris, la ex asistente de J. Allen Hynek, el padre de la ufología, al igual que Jacques Vallée, Paola Harris me decía, tu caso, Ricardo, es muy raro, muy extraño. A veces pareces más un investigador que tuvo contacto y a veces pareces más un contactado que investiga, ¿no? Y Paola Harris tenía razón. Entonces, siempre fui un personaje difícil de encasillar y en los grupos de contacto de Perú, mi juventud, me veían como un outsider, como un cisne negro, que no encajaba. Entonces, por eso le puse a mi libro el mensaje del cisne negro. Pero el cisne negro no es que sea yo en particular, sino el testigo, el propio fenómeno es el cisne negro. Algo que rompe lo que esperabas para invitarte a reflexión. Muito legal. Diz uma coisa, em algumas entrevistas recentes suas, você falava num tal de Minions. O que são os Minions? É uma tecnologia? É uma subpartícula atômica? Eu não entendi muito bem. Es una información que aclaro, el nombre que se dio a conocer en el contactismo peruano en los años 60 es Minius. Minius, como mínimo, no Minions, como esa, creo que es una serie de cartoons o de dibujos animados, no es lo mismo. Es un término que
acuñó o recibió en la década de los años 60 el yugoslavo, en ese momento existía aún Yugoslavia, Vlado Kapetanovic, y le explicaron estos seres extraterrestres, los ya mencionados apunianos, que el Minius, el mínimo, era la partícula antes de la nada, el santo grial de la física, y que con esa tecnología podríamos hacer cosas maravillosas y que estos seres ya poseían y manipulaban. Posteriormente, ya en mis contactos con un grupo grande de trabajo, tanto Antarel como Ivica dieron mayores precisiones e informaciones sobre el Minius, indicando que los grandes aceleradores de partículas tendrían la capacidad de encontrarlo, mapearlo y luego repetirlo y reproducirlo con una tecnología que podría cambiar completamente lo que utilizamos hoy en día, incluso para la navegación espacial o la teleportación espacial, porque el Minius funciona más como un teleportador que como combustible para lanzar cohetes. Eso ya es primitivo para ellos. Tem alguma coisa a ver com energia livre que o Tesla trabalhava ou não? No sé, no lo asociaría exactamente a los experimentos de energía libre de Tesla, por quien tengo una profunda admiración. He investigado su vida, viajando a Colorado Springs, he leído sus biografías, he estado muy al tanto de la obra del gran Nikola Tesla, este gran científico, pero creo que las ondas mágicas o la energía libre de Tesla no es exactamente el Minius. El Minius es la partícula antes de la nada que está en frontera entre esta realidad y otra. No sabemos si es la quinta fuerza que habla la física, si de pronto se trata de algún otro fenómeno que desconocemos, como la energía de punto cero, realmente no lo sabemos, pero la única pista que nos han dado los extraterrestres es que sería como la partícula, que es algo que puedes situar, ¿no? A diferencia de la onda, hablando en lenguaje de física, la partícula antes de la nada, o sea, lo más sutil de lo sutil antes de cruzar a otra realidad, como si fuese un elemento a caballo entre esta y la otra realidad, eso podría ser el Minius, según lo que comprendo. Porque na mensagem que foi canalizada que eu botei do vídeo, eles falam assim: o Big Bang não é o começo e não é o fim. Na realidade, o que eles falam é que o universo está sempre criando novos universos que depois se expandem, que se terminam e que se cria um novo universo. Ou seja, isso sempre existiu, Concuerdo. né? Faz sentido, né? Lo dicen los Vedas en la India hace 4000 años. Exatamente. Eu estou lendo Bhagavad Gita, agora estou aprendendo bastante de uma outra ótica. É bem interessante. Increíble texto, maravilloso. Ricardo, alguma mensagem sua final, porque eu sei que você está com pouco tempo hoje, alguma mensagem final sua ou de nossos irmãos estelares que você queira deixar? Podría decir finalmente, luego de esta agradable entrevista, y te agradezco muchísimo por la amable invitación, que estamos viendo cosas en el mundo y seguiremos viendo otras cosas dolorosas y difíciles. No nos tiene que desanimar, tenemos que seguir creyendo, confiando y trabajando por un mundo mejor, sobre todo en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles. Así que a creer para crear y a seguir trabajando por una nueva humanidad. Você acha que a gente esqueceu algum tema aí que tem a ver com o seu trabalho? Alguma coisa que eu possa ter esquecido de perguntar? Alguma coisa que você quisesse falar? Ainda temos tempo. A ver, yo siempre he dicho que el mejor trabajo que podemos hacer, porque hay diferentes maneras de enfocar estos temas que hemos charlado y también la preparación eh, vinculada con temas de conciencia, con temas de espiritualidad, de manejo consciente de energías, de entrenamiento interior. Creo mucho en eso, creo que son herramientas valiosas, las practico con mi esposa, tanto en casa como cuando viajamos, pero insisto, reitero, no hay nada más poderoso que un abrazo, no hay nada más poderoso que una sonrisa, cultivarlo mejor con los amigos y la familia, ser servicial, respetuoso, alegre, amoroso. Creo que eso es más poderoso que estar encerrado en una meditación. Uma curiosidade minha, você viaja pelo mundo faz tempo, há décadas já, né? Como é que você conseguiu se manter nesse tempo todo, assim? Porque são viagens caras, não é uma coisa barata de fazer, né?
No, para nada. De hecho, lo que ves ahí detrás son los imanes que colocó mi esposa de los diferentes países, ¿no? Que hemos ido visitando, ¿no? Ha sido por invitaciones, básicamente, que me realizan para conferencias, para congresos, y yo muchas veces aprovecho cuando me invitan a un congreso, a unas conferencias, les digo, no me pongan la fecha de regreso tan pronto, denme 4 días más y yo voy por libre. Entonces ustedes solo pongan la fecha más adelante y esos días yo me encargo. Y han tenido la amabilidad. Esos días nosotros cubrimos nuestros gastos, hotel y qué sé yo, y aprovechamos para investigar y hacer otras cosas. Pero también ha sucedido que hemos tenido que ir a investigar lugares y bueno, de nuestro propio bolsillo, ¿no? De nuestro propio financiamiento, hemos tenido que montar muchas expediciones y bueno, hemos estado más de una vez al borde de la ruina económica, ¿no? Porque uno piensa que se hace fortuna escribiendo libros sobre los ovnis y les puedo asegurar que no, les puedo asegurar que no, pero es una gran satisfacción eh, investigar esto, difundirlo, compartirlo y también muy agradecido con la vida porque todas las puertas se nos han abierto, incluso todas las posibilidades materiales para seguirlo haciendo, teniendo lo justo y lo necesario para vivir bien. Uma última pergunta. Você falou, eu já vi entrevistas suas e já li textos seus falando da sua primeira experiência meditando na pirâmide. Você teve agora de novo. Que as pessoas, que tipo de experiência elas podem esperar de meditar dentro de uma pirâmide? Una de las experiencias más poderosas que tuve en mi vida fue dentro de la Gran Pirámide. No le llamaría una meditación, fue algo diferente. Fue una experiencia de contacto, estando yo dentro del sarcófago de la Cámara del Rey. Y cuando vamos con grupos grandes, nadie ingresa en el sarcófago, solo hacemos una práctica de meditación y pedimos por la paz mundial. Eh, Así es de simple como de poderoso, porque hay grupos, y lo digo con mucho respeto, que visitan Egipto y otros lugares semejantes para abrir portales y liberar entidades atrapadas en nombre del amor. Me parece muy peligroso y desaconsejable, ¿no? Muy peligroso y desaconsejable. Vamos a meditar por la paz, aprovechando lugares que potencian el poder de la intención, como el corazón de la Gran Pirámide de Egipto, que qué lugar más fascinante que ese, como hay otros tantos más en el mundo, naturalmente, pero creo que la Gran Pirámide es uno de los iconos de misterio y de magia más poderosos que hay en el planeta. Y meditar allí en su interior, lo que se siente además que todo el lugar, por su propia composición, 55% de silicio, cuarzo, vibra por empatía con el sonido y genera un conducto de ondas. Mi esposa, que es cantante, tenemos un proyecto musical cultural juntos que se llama Mintaca. Ella cantó en la Gran Pirámide y la voz se escuchaba como si tuviese un gigantesco amplificador, más allá de que ella tiene un gran caudal de voz, hermoso. O sea, este lugar fue diseñado para cantar también, para hacer rituales. Entonces, nuestras prácticas con el sonido, la meditación, la conciencia, en estos lugares se amplifica y es inenarrable. ¿Qué te puedo decir? Inenarrable, ¿no? Nenhum fenômeno paranormal assim acontece. Sí, más o menos. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um ótimo papo e espero conversar com você mais depois das próximas viagens aí. Muchas gracias por la invitación. Estaría aún más tiempo contigo, ha sido muy agradable la charla, pero tengo ahora otro compromiso, una cena con unos amigos aquí en Capilla del Monte. Así que te dejo un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia en Brasil y en el mundo. Guatumai quanta Guamanti suman Omprilum pantu O mai santi mayuma Guatuma similantu aritin Sua maiki